Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la manera de amar de Dios, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 14 al 18. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Te damos gloria, honra y alabanza porque tú lo enviaste para salvación de los hombres. Gracias. Guíanos que este estudio te glorifique y que nos enseñe a amarte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Juan nos dice en su capítulo 3 que Nicodemo, un hombre que es piadoso, un hombre que busca de Dios, un hombre que pertenece a un grupo llamado los separados o fariseos, va en busca de Jesús por la noche, posiblemente temiendo ser visto por los demás. Pero Jesús no lo rechaza. Jesús lo recibe y le habla acerca del gran amor de Dios para la humanidad. Y Jesús, al decirle que Dios es el que produce el nacimiento en las personas, un nacimiento espiritual, una vida espiritual, un corazón nuevo, que puede responderle a Dios en obediencia y en amor, Jesús dice que Él ha venido para que, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y de esa manera los que eran mordidos por las serpientes venenosas, al mirar a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, al mirar a esa serpiente en fe, sobre lo que Dios había provisto, serían sanados, serían salvos. Así el Hijo del Hombre tendría que ser levantado. Y vamos a leer esta porción tan importante, incluyendo la parte del verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo se le llama el Evangelio pequeño o la Biblia chiquita, o bien el versículo más importante de toda la Biblia. Veamos pues lo que nos dice nuestro bendito Dios en su palabra. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Ciertamente, los israelitas en el desierto, una vez tras otra, se ofuscaron en su incredulidad y no aceptaban la voz de Moisés, que estaba representando a nuestro bendito Dios. Porque Moisés hablaba las palabras que Dios le daba. Y en un momento dado hablaron contra Moisés y contra Dios, diciendo que estaban hartos de ese alimento miserable que Dios les daba mañana tras mañana, refiriéndose al maná. Y Dios, en su ira santa, hace que serpientes venenosas entren al campamento hebreo y muerdan a muchos israelitas y mueran. Y entonces estos se arrepienten de su pecado, van con Moisés, le piden intercesión a que Dios les perdone, y Dios los perdona, y Dios entonces ordena que Moisés levante en una asta una réplica de las serpientes que estaban mordiendo al pueblo en
materia de bronce bruñido, de tal manera que el bronce significa juicio, y aquellos israelitas que voltearan a ver la serpiente, creyendo que Dios había provisto salvación a través de esa serpiente levantada, entonces quedarían sanos. Y Jesús toma esta vivencia, toma esta realidad que sufrieron los israelitas en el desierto, aproximadamente unos 1400 años antes de ese momento en que Jesús platica con Nicodemo, y dice que el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado, así como la serpiente, para que todo aquel que voltee a ver a Jesús en fe, la fe en Dios que provee un camino de salvación, entonces no muera, sino que tenga vida eterna. Vuelvo a leer y sigamos comentando los versículos siguientes. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree tenga en él, en Jesucristo, vida eterna. Y ahora vamos a leer el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. La manera de Dios en que amó al mundo es tan particular, tan especial, porque hay que decir que Dios es amor. Dios, en su infinitud, Dios es amor. Y es completamente amor, sin dejar de ser completamente justo, completamente santo, completamente omnisciente, completamente todopoderoso, completamente benévolo. Dios es, pues, todo esto y más, de una manera infinita y eterna. Y entonces, en ese amor tan maravilloso que no podemos nosotros comprender, sabemos que es la manera que tiene Dios de amar, y esa manera es que entregó, que dio a su único Hijo, a Jesucristo, su único Hijo que es el Verbo, su único Hijo que es Dios mismo, que se hace hombre para vivir una vida justa y santa y morir en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad. Entonces, la manera en que Dios amó al mundo fue que dio o entregó de una manera completa, total y de una vez y para siempre a su Hijo único o unigénito. Y lo entregó porque Dios ama a la humanidad caída, perdida, la humanidad que vive en su pecado, lejos de Dios y sus promesas. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Dios entrega a su Hijo unigénito a la muerte para que Él muera en lugar nuestro, para pagar por nuestros pecados. Pero hay una condición: para que todo aquel que cree en Él. Este sacrificio no se hace efectivo en todas las personas, solamente en las personas que creen en Él.
solamente las personas que han recibido de Dios un nuevo nacimiento. Dije en el estudio anterior que Dios es quien produce un nacimiento nuevo, un nacimiento espiritual. Dios es quien causa en nosotros un corazón nuevo. Con este corazón nuevo, nosotros entramos a un pacto, ahora diferente del pacto que Dios tuvo con Moisés y el pueblo judío. Ahora estamos en el pacto no de las obras, no de la ley, sino el pacto de la gracia. Y entonces Dios, quien ha hecho este pacto, que nos ha dado un nuevo corazón y que nos ha hecho nacer de nuevo, Dios entonces es quien nos hace que nosotros creamos en Jesús. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y que la fe es un regalo o don de Dios. Así que Dios nos hace nacer de nuevo y Él, Dios, nos da la fe como un regalo para nosotros creer en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Entonces, todo aquel que cree en Él no se pierda. Esto significa que no muera. Y en contraparte, más tenga vida eterna. Algunas versiones dicen, si no tenga vida eterna. Ahora, aquí quiero decir que ciertamente el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Pero aunque esto suene contradictorio, no es para toda la humanidad, puesto que nosotros encontramos en la Biblia que hay una lectura clara en que Dios ha escogido solamente a algunas personas. Tenemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, que dice que a los que Dios predestinó, también a estos llamó. Y a los que llamó, también Dios justificó. Y a los que justificó, también Dios santificó. Y a los que Dios santificó, Dios también glorificó. Es un proceso y Dios es el que hace la obra en uno. Dios fue quien nos predestinó o eligió para que llegásemos a ser creyentes en Jesucristo y de esta manera ser hijos de Dios. Nosotros encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 48, que dice que cuando Pablo y sus compañeros predicaron a los gentiles el Evangelio, estos se gozaron por haber recibido las buenas noticias de Dios. Y dice, y creyeron todos los que estaban anotados o escritos en el libro de la vida, creyeron todos aquellos que habían sido elegidos o apartados para que creyesen. Entonces, aquí vemos que Dios ama de tal manera a la humanidad, si bien no toda la humanidad, sino Dios ha escogido a un grupo en su soberanía, en su gracia, en su bondad, para proporcionar la salvación de estas personas a través de creer en Jesús. Y este creer es porque Dios nos da esa fe para creer en Jesús, que Él muere en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Sigo leyendo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, a las personas, sino
para que el mundo sea salvo por él. Otra vez, aquí nosotros nos encontramos en una situación complicada porque todo apunta a que el mundo se refiere a todas las personas. Sin embargo, encontramos en otros textos que apoyan que esto de que Dios ama al mundo, que el mundo sea salvo por Jesucristo, no es para todos. Nosotros lo vemos en la vida diaria, que hay un número de personas que son creyentes o cristianos, pero que fuera de nosotros encontramos que hay mucha gente que ha vivido y ha muerto sin haber sido salvados. Esto es porque no creyeron en Jesús, y esto es porque no todos procedieron al arrepentimiento de sus pecados. Sigamos leyendo y terminamos en el 18. El que cree en él, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Encontramos aquí que al no creer ha sido condenada esa persona, y tristemente es un número grande. Jesús así lo enseñó. Amplia es la puerta y ancho es el camino que lleva a perdición, y muchos van por él. Y angosta, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos hay en este camino. Quiero decir aquí también que el versículo 16 dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree sea salvo, tenga vida eterna, no se pierda. La condición es creer, pero este creer va acompañado de un creer continuamente. En el griego original se utiliza la palabra creyendo, o que cree continuamente. El cristiano tiene que confiar en Dios todos los días de su vida y tiene que obedecer a Dios todos los días de su vida. Así lo enseña el Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo. Dice que llegará un día en que Dios hará un juicio y que habrá gente que diga: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos proezas y milagros. Y Jesús dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque esta gente no obedecía los mandamientos del Señor. Y terminando el capítulo 7 dice que Él comparará a la gente que escucha las palabras de Jesús y no las hace, como aquel hombre que construye su casa sobre la arena, que llegan los vientos, las aguas y la casa cae. Pero aquel que escucha y las obedece, las hace, será como el hombre que construye sobre la roca, y vendrán tempestades, pero la casa estará firme. Entonces la fe tiene que ir acompañada de obediencia a Dios, cumpliendo los mandamientos que Él nos dio. Y Santiago dice lo mismo. En su epístola dice que aquel que cree, pero que no hace las obras que Dios le pone en su mano para hacer, entonces no es una fe verdadera, es una fe falsa. El creyente verdadero siempre está obedeciendo a Dios. Con esto termino.
yo quiero hacerte ver del gran amor de Dios para ti, para mí y para mucha gente. Un amor que es de tal manera, de tal forma, de tal peculiaridad, único pues, porque Dios entrega a su mismo Hijo para morir en la cruz del Calvario. Pero este Hijo es Dios mismo, quien lleva en su ser las iniquidades de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar no solamente agradecidos con Dios, sino entregados a Dios, que nuestra vida esté sirviéndole continuamente, en cada instante y en cada situación, en las circunstancias que cada quien tiene. Dale gracias a Dios en donde estamos, lo que hacemos, cómo vivimos para Él. A veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y creo que estamos mal cuando nosotros rezongamos y nos molestamos y renegamos de nuestra situación. Tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios eligió que pasáramos por esos tragos amargos. Esto es para darle gloria a Dios. La invitación es para que tú y yo le demos gracias a Dios, porque nos amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es creerle y obedecerle. Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Ayúdanos a vivir día a día obedeciéndote, amándote, creyéndote. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Te invitamos a que nos acompañes todos los martes 6 de la tarde en Facebook Live. Escribe tus peticiones, por favor, y acompáñanos. Hay hermanos que están solicitando oración de parte de nosotros y tu compañía, tu oración hará grandes bendiciones para muchos y Dios será glorificado. 6 de la tarde, martes. También te recordamos que estamos en Facebook, en YouTube. Y bueno, por favor, ahora contáctanos a través de Telegram, además de WhatsApp. Ahí está nuestro número. Y si eres tan amable, síguenos viendo los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Comparte sus estudios, coméntanos qué opinas, qué dices tú, y ve los videos anteriores. Suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias. Dios te bendiga.